en cierta parte tengamos razón. Pero debemos aprender a luchar y a trabajar por lo que queremos.
Debemos de valorar el esfuerzo que día con día nuestros padres dan por nosotros, para que sigamos estudiando y seamos mejores mujeres y hombres para el futuro. Nuestras familias nos han inculcado valores, pero no solo digamos que los tenemos, demostremos que tenemos esos valores con acciones de verdad. Lamentablemente, existe mucha discriminación en nuestro país. Somos uno de los países con mayores demandas en discriminación. Somos un país tercermundista, con gente pobre por todos lados. Y todavía nos damos el lujo de discriminar a los que menos tienen. Como sociedad, no hacemos nada por el cambio. Nos quedamos de brazos cruzados culpando al gobierno. Sí, el gobierno tiene la culpa. Nuestro gobierno es un gobierno mal organizado, que solo ve por el beneficio de algunos cuantos y no por el beneficio del pueblo. Pero no nos hagamos que no pasa nada. Quitémonos la venda de los ojos. Si el gobierno es así, es porque nosotros lo dejamos. Es porque no hacemos nada para cambiarlo. Es porque nos hacemos los débiles y esperamos que el de al lado o el de enfrente haga algo, que levante la voz y que entonces comience con el movimiento. Hagamos un cambio, comenzando por nosotros mismos, educando a nuestra familia, trabajando más para exigir más. Seamos autodidactas. No esperemos a que alguien más nos llegue a decir qué hacer. Comencemos a estudiar por nuestra propia cuenta. Cultivémonos de lo que hasta ahora no nos han podido quitar, los libros. Así tendremos argumentos para exigirle al gobierno. ¿Y saben qué? Estoy en un error. Porque el gobierno no son unos cuantos que están sentados en la silla grande. El gobierno somos todos los mexicanos. En nuestras manos está hacer el cambio y decidir si será para bien o para mal. La pobreza existe, no es un cuento, y mucho menos un mito. No es una exageración, es algo palpable. Todo esto apunta a que la brecha entre esto será cada vez más ancha y, en consecuencia, la cifra de fallecimientos por hambre seguirá creciendo, trayendo consigo otro problema que nuestro país vive constantemente: la violencia. Esta se presenta cuando se desintegra el núcleo familiar por penurias económicas y los hijos salen a trabajar y sufren rechazo o injusticia. Y cuando madres de matrimonios disfuncionales padecen acoso y sueldos insuficientes en sus empleos. Y luego reciben agresiones de un marido atormentado por las frustraciones económicas. Rogelio Cruz García, de 30 años, es un ciudadano mexicano, igual que los 112 que habitamos este gran país. Es un joven lleno de sueños e ilusiones, pero cuyo único error, si es que se le puede llamar así, porque él no lo decidió, fue haber sido pobre. Un habitante de San Juan Tepecoculco, municipio de Atlautla del Estado de México, cuyo camino para llegar es un camino accidentado y corrompido por la injusticia, un camino del cual algunos maleantes se han apropiado para sacarle beneficio y quitarles lo poco que tienen a las familias. Mismo que hace más de 2 meses recorriera Rogelio con más de sus paisanos en una camioneta que prometería llevarlos a la conquista del sueño americano, obligándolo a dejar a su familia, a sus amigos, a sus raíces, a su pueblo. Pero lo único que logró fue que a su hija Laura, de 10 años, la patrulla fronteriza le arrebatara la vida y que a él lo dejaran mal herido, casi inválido. Este es el resultado de vivir en una población en donde más del 40% de las viviendas no tienen los servicios básicos como el drenaje y el agua potable, que la alimentación en la que consiste todo el pueblo son tortillas, frijoles y agua. Muchos niños son sacados de las escuelas para ponerlos a trabajar en el campo. Por el contrario, esperan con ansias cumplir los 17 años para emigrar a los Estados Unidos. Este es, ciudadanos que hoy me acompañan, el rostro de la pobreza y la marginación social en México y en América Latina. Esta es la situación que enfrentan nuestros pueblos, los niños en situación de calle, los hombres y las mujeres que forman parte de las estadísticas de los 40 millones de pobres en México que viven precisamente en pobreza extrema. Pobreza y desigualdad generan desesperanza y desesperación.
generan vidas partidas por el rayo de la marginación. Generan en los pueblos latinoamericanos vidas perdidas por el desarrollo veloz y la globalización, sin ser tomados en cuenta, como si se tratase de un algo que llena el país, peor tratados que a las personas y a las cosas. Si bien es cierto, la pobreza en el país se recrudece más en los estados del sur, como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pero la pobreza en México es el resultado de vivir en un conjunto de fenómenos sociales, como son la migración, el desempleo, el analfabetismo, las crisis políticas y económicas, tasas alarmantes de mortalidad, las cuales no son consideradas por la esperanza de vida, sino más bien son causadas por la delincuencia y la maldita ambición de unos cuantos por obtener siempre más. Esto es lo que ha generado que la población mexicana se convierta en pobre y que la migración social pase a ser el invitado eterno de los pueblos indígenas. La situación que enfrentan los pueblos latinoamericanos, pero en especial México, me parece tan contradictoria, porque puedo afirmar que vivimos en una tierra prometida de valles y montañas colmadas de grandes árboles y animales, de paradisíacas playas, de campos fértiles, de gente que aún es cálida y buena. Pero lamentablemente, esta tierra prometida ha sido abatida por la pobreza y la marginación. Tenemos un campo abandonado. Son muchos los que producen con tecnología de la época de la conquista. Tenemos un campo que no puede competir con los mercados internacionales, no por la calidad, sino por la poca ayuda que se les da a los campesinos, que da sueldos de miseria, que mantienen sumergidos a la pobreza a quienes se ocupan de ellos. Lo único que me queda claro es que la meta que todos los gobernadores se han propuesto por acabar con la pobreza en México está muy lejos de realizarse. Porque aunque las estadísticas digan que la pobreza se redujo, la realidad es que yo sigo viendo pobreza. Ahora, más que antes. Veo niños vestidos con remendos y harapos, con estómagos vacíos, sin saber leer. Veo a madres solteras que no se les da la oportunidad de trabajar, porque se crea o no, aún existe un gran número de machistas en nuestro país. Nuestra realidad no es la que nos pinta. Al decir que la pobreza se está terminando y se erradica con ella, son millones y millones los mexicanos que todos los días intentan cruzar la frontera con el vecino país. No podemos perder nuestro derecho a soñar. Hoy tenemos una pesadilla de un modelo económico que parece despreciar la vida y el amor por las cosas. Despertemos de esa pesadilla. Soñemos con el desarrollo sustentable que merece esta, nuestra tierra prometida. Demos inicio a la revolución educativa para que exista igualdad de oportunidades para todos los jóvenes. Modernicemos el campo. Construyamos la economía justa que tanto reclama este país. Estoy convencida que se han marchitado las esperanzas. Hombres que han prostituido el carácter de los mexicanos. Pero tengo fe en que los mares, los ríos, los lagos contaminados y los campos pueden restaurarse. Se necesitan generaciones realmente valientes que lo hagan. Y la generación que lo puede hacer somos nosotros. Por esta razón, despertemos ahora y fijémonos metas aún más ambiciosas. Hagamos un equipo más fuerte que nunca, donde todos estemos llenos de paz, desarrollo, igualdad y justicia social. Un México en el que los hombres puedan vivir y trabajar sin avergonzarse de ser hombres mexicanos. El cimiento de todo hombre es la cultura. Arriba están los sueños. La cultura es nuestra base para alcanzar